Jóvenes, muy buenos días. Bien, a ver, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. ¿Ya tienen los micros activos, muchachos? Buen día, Alejandra. Buen día, Odette, Xiomara, Brenda, Ángela, Anderson, Alexandra, Dieguito, Ceci, Fabiana. Buen día para todos, muchachos. Cordialmente invitados a, en este caso, la clase número 5 de su ciclo San Marcos Intermedio. Bien. En esta oportunidad, el avance 5 corresponde al capítulo de triángulos, tema, aplicaciones de la congruencia de triángulos. ¿Qué vamos a ver específicamente en el capítulo 5? Distancia entre una recta y un punto, distancia entre dos puntos, vuelvo a repetir, distancia entre dos puntos, distancia entre un punto y una recta. Vamos a ver también el teorema de la bisectriz de un ángulo, el teorema de la mediatriz de un segmento, y algunas propiedades de estos teoremas mencionados. ¿De acuerdo? Muy bien. Como nosotros ya hemos visto congruencia de triángulos, entonces vamos a resaltar que aplicaciones de la congruencia de triángulos es un tema donde ya no se buscan triángulos congruentes. Digamos que las figuras que nos van a presentar directamente nos muestran una congruencia, ¿no? Casi evidente. Entonces, por esa congruencia casi evidente que vamos a notar, vamos a poder igualar ciertos elementos. ¿De acuerdo? Muy bien. Los micros se encuentran activos para que ustedes puedan participar por ahí y la comunicación sea más fluida. Entonces, ya están avisados. Bien. Un concepto que ustedes deben conocer es el concepto de distancia, ¿de acuerdo? Ya sea entre dos puntos o entre un punto y una recta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar, por ejemplo, la distancia entre un punto y una recta? Mira, muy importante este concepto previo, distancia entre un punto y una recta. Si nosotros tenemos un punto que se encuentra fuera de una recta, o sea, un punto que no pertenece a una recta, entonces la distancia de dicho punto hacia la recta, la distancia del punto a la recta, estará dada por la medida de la perpendicular trazada desde dicho punto hacia la recta. Por ejemplo, en el gráfico se muestra el punto P y la recta L, donde el punto P se encuentra fuera de la recta L. Si nosotros queremos encontrar la distancia del punto P a la recta L, entonces tendremos que trazar la perpendicular. Trazamos el segmento desde P hasta L, que en este caso es un segmento perpendicular. Tiene que ser un segmento perpendicular. O sea, tiene que formar aquí 90 grados. La longitud, la medida de esa perpendicular, representa la distancia del punto P a la recta L. Entonces, vamos a decir que la distancia del punto P a la recta L está dada por el segmento PQ, o su medida, ¿no? La medida del segmento PQ, que viene a ser D, en este caso. ¿De acuerdo? Cada vez que nosotros queramos encontrar la distancia de un punto a una recta, siempre que el punto se encuentre fuera de la recta, lo que nosotros debemos hacer es trazar la perpendicular. La medida de la perpendicular representa la distancia. También tenemos por aquí lo que había mencionado, distancia, por ejemplo, entre dos puntos. ¿Cuál es la distancia entre dos puntos? Que en algunos textos, sobre todo un poco antiguos, la distancia entre dos puntos la mencionan como la mínima distancia entre dos puntos. Es lo mismo decir la mínima distancia que decir la distancia entre dos puntos. Es lo mismo.
¿De acuerdo? Profesor, si yo tengo dos puntos distintos, ¿cómo encuentro la distancia entre ellos? Fácil. Si tú tienes por aquí el punto A y por aquí tienes al punto B, entonces lo que tienes que hacer es unir el punto A con el punto B. Si tú unes dos puntos mediante un segmento, la medida del segmento es la distancia entre esos puntos. ¿De acuerdo? Prácticamente, si nosotros queremos encontrar la distancia entre dos puntos diferentes, simplemente unimos los puntos mediante un segmento. La medida del segmento viene a ser la distancia entre ambos puntos. ¿De acuerdo? Nótese que hay una diferencia cuando hablamos de distancia entre un punto y una recta y cuando hablamos de distancia entre dos puntos. Hay una diferencia, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque cuando tengo un punto y una recta, debo trazarla perpendicular. Cuando tengo dos puntos, solamente tengo que unir, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero acá hay otro concepto muy interesante, ¿no? Que nos dice, si un punto se encuentra a igual distancia de otros dos, si un punto se encuentra a igual distancia de otros dos, entonces se dice que dicho punto equidista de los otros dos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el punto P, cuya distancia al punto A y cuya distancia al punto B es la misma, entonces podremos afirmar que el punto P equidista de los puntos A y B. Fíjese que la distancia del punto P hasta el punto A es D minúscula. La distancia del punto P hacia el punto B también es D minúscula. Entonces el punto P equidista de A y de B. ¿De acuerdo? Nótese ello. Nótese ese término equidistar significa prácticamente encontrarse a igual distancia, ¿no? Equidistar. Encontrarse a igual distancia, ¿no? Por ejemplo, todos los puntos de una circunferencia equidistan de su centro, ¿no? Se encuentran a igual distancia. Jóvenes, hasta esta parte se está entendiendo todo. Si me confirman, por favor, para seguir avanzando. Sí, profesor. ¿Correcto? Un momentito, por favor. Muy bien, continuamos. Entonces, dicho el término equidista o habiéndolo mencionado, ¿no? También podemos de repente encontrar algunas variaciones, ¿no? También podemos encontrar quizá algunas variaciones. Por ejemplo, una de las variaciones podría ser, ¿qué tal si el punto equidista de dos rectas, ¿no? Significaría que tengo que trazar la perpendicular para este lado, la perpendicular para el otro lado, porque ahora estoy hablando de distancia entre dos rectas, ¿no? Y bueno, en este caso el punto P se observa equidista de ambas rectas, ¿no? Se encuentra a la misma distancia, ¿no? La distancia D, la distancia D. O de repente, ¿no? Por acá, el punto P se encuentra a la misma distancia de un punto y de una recta, ¿no? A la distancia D del punto A y a la distancia D de la recta L, ¿no? También igual se dice que equidista, ¿no? Bueno, entonces, habiendo mencionado estos conceptos previos, entramos a la parte de aplicaciones de la congruencia, la parte que más nos interesa, ¿no? La parte, en este caso, de los teoremas, ¿ya? Los teoremas. Bien, a ver, aplicaciones de la congruencia de triángulos. Como bien dije, vamos a mostrar figuras que prácticamente nos van a dar triángulos congruentes, ¿no? Nos van a hacer notar triángulos congruentes. O sea, nosotros ya no vamos a tener que demostrar, ¿no? ¿Por qué, ¿no? ¿Por qué
son congruentes los triángulos, ya no. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es utilizar directamente la congruencia, ¿no? Utilizarla, ¿ah? Utilizarla. Y vamos a utilizarla bajo el teorema, por ejemplo, de la bisectriz de un ángulo. Cuando nosotros tenemos una bisectriz, prácticamente ya tenemos la idea de tener figuras idénticas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una bisectriz, por ejemplo, ¿no? Encontramos algo como esto, ¿no? ¿No? Una figura que se puede igualar a otra, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros ubicamos un punto en la bisectriz, ¿no? Tenemos el ángulo AOB, tenemos el ángulo AOB, fíjate el ángulo AOB, ahí está, el ángulo AOB, AOB, y tenemos la bisectriz OM, la bisectriz OM, ¿no? Ahí está la bisectriz OM. Si tú ubicas un punto en la bisectriz y trazas las distancias del punto hacia los lados del ángulo, ¿no? Distancia del punto P hacia el lado OA, la distancia es L. La distancia del mismo punto, del punto P, hacia el otro lado OB, la distancia también es L. Entonces, prácticamente, este es el teorema, ¿no? Todo punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. Inmediatamente usted puede observar que este triángulo que está aquí arriba, rectángulo, y este otro triángulo que está aquí abajo, rectángulo, son congruentes. Son congruentes. Son congruentes por el caso ángulo-lado-ángulo, más conocido como ala, ¿no? Entonces, bajo esa congruencia podemos igualar esta distancia y esta otra distancia, ¿no? Gracias a esa congruencia es que esta distancia es igual a esta otra distancia. Y también, análogamente, gracias a esa congruencia, OQ es igual a OT. O sea, cada vez que tenemos una bisectriz, nosotros podemos hacer ello. ¿Qué podemos hacer, profesor? Agarramos un punto de la bisectriz, ubicamos un punto de la bisectriz, eso es lo primero, ubicar el punto, y luego trazar las distancias hacia los lados del ángulo. Esas distancias deben ser iguales, deben ser iguales. PQ igual con PT, PQ igual con PT. Pero además, también estas otras dos distancias, OQ con OT, también son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos por acá un ejemplito. Veamos por acá un ejemplito. A ver, ahí está. Pregunta número 1. A ver, inténtalo. Te voy a dar 1 minuto y medio. A ver, inténtalo. Inténtalo, por favor. Te voy a dar 1 minuto.
Bien, mientras algunos están resolviendo la pregunta, voy a mostrar el gráfico que corresponde a esta pregunta para que lo puedan realizar más rápido. ¿Ya? A ver, dado un triángulo ABC recto en B, en la bisectriz del ángulo exterior en A se ubica el punto P. El punto P dista quiere decir la distancia del punto P, ¿no? Al lado AC es 6 metros, ¿no? La distancia del punto P al lado AC es 6 decímetros, ¿no? Decímetros. Este de aquí, dm, significa decímetros. Es una unidad de medida, ¿de acuerdo? Y además, el punto P también dista del lado BC 8 decímetros. Nos pide calcular BP. Entonces, nuestro gráfico es así. Este puede ser un posible gráfico, ¿no? A algunos les ha resultado este gráfico. La distancia, ahí está, mira. A ver, triángulo, rectángulo. Ahí está. Prolongo un poco por aquí para encontrar el ángulo exterior en A. Aquí está el ángulo exterior en A. Luego trazo la bisectriz del ángulo. Ahí está la bisectriz, AP. Ahí está. Ubico el punto P en la bisectriz. Aquí está el punto. Y la distancia del punto P hacia el lado AC dice que era 6. La distancia, ¿no? Entonces trazo la perpendicular. Ahí está. 6. También dice que la distancia del punto P hacia el lado BC era 8. Ahí está, 8. Nos piden calcular la medida del segmento BP. O sea, unimos el punto B con el punto P. Unimos. Esto es lo que nos piden, X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, sencillo, ¿no? Como acá tenemos una bisectriz y tenemos el punto P, fíjate, ¿no? Esta bisectriz es bisectriz del ángulo exterior en A. ¿Quiénes son los lados del ángulo? Bueno, los lados del ángulo son estos que están acá. Lo voy a poner con azulito. Este es un lado del ángulo, ¿cierto? Y este es otro lado del ángulo. ¿Cuál es la bisectriz? La bisectriz es esta que está por acá. Esta es la bisectriz. ¿Se observa? Y en dicha bisectriz se ha considerado el punto P. Fíjate que la distancia del punto P hacia un lado mide ¿cuánto? Mide 6. Entonces la distancia del punto P hacia el otro lado, ¿cuánto tiene que ser esa distancia? También tiene que ser 6, correcto. Entonces eso es lo primero que nosotros podemos observar, que esta distancia tiene que ser 6 por el teorema de la bisectriz de un ángulo. Pero inmediatamente podemos notar un triángulo rectángulo, o mejor dicho, un rectángulo aquí primero, ¿no? Acá hay un rectángulo, ¿sí o no? Acá hay un rectángulo. Claro, acá hay 90, acá hay 90, acá hay 90, es un rectángulo. Entonces, si acá hay 6, arriba hay 6, si acá hay 8 por dato, todo este lado también tiene que ser 8, ¿no? Él también es 8. Y aquí está el triángulo rectángulo que te mencioné. BP, aquí ponle si quieres un punto L. Si gustas, ponle aquí un punto L, ¿no? BPL. Ese triángulo BPL, mira, un cateto mide 6, otro cateto mide 8, y lo que te piden es la hipotenusa. ¿Cómo lo calculo entonces el valor de X? Por Pitágoras, o si no te das cuenta que es un triángulo conocido, ¿no? 6, 8, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale X? 10. 10, ¿no? ¿Por qué lo dudan? 10, ¿cierto? Por Pitágoras o por un triángulo conocido. 3 por 2, ¿no? Mira, 4 por 2, ¿cierto? Mira, ¿quién es la constante ahí? 2. Él tiene que ser 5 por 2, ¿cierto o no? ¿Recuerdas? 3K, 4K, 5K, triángulo conocido, ¿cierto? Muy bien. Respuesta 10. Pero otro alumno de repente, en el mismo problema,
en el mismo problema, realizó otro gráfico. Sí, porque tú tú el ángulo exterior en A, el ángulo exterior en A lo has trazado por aquí, por abajo, ¿cierto? Por abajo, aquí por abajo. Pero ¿qué tal si otro alumno lo trazó por acá? O sea, prolongó por aquí y la bisectriz lo trazó por allá. Es igual, ¿no? Va a ser igualito. Va a ser igualito. O sea, el gráfico va a ser así, ¿no? Para el alumno el gráfico va a ser así. Mira, te explico. Triángulo ABC, ahí está. Prolongo por aquí, encuentro el ángulo exterior en A, lo encontré el ángulo exterior, trazo la bisectriz, ahí está la bisectriz, bisectriz. Como usted puede ver, acá hay alfa, bisectriz. ¿Qué más? Ubico el punto P en dicha bisectriz, ahí está. Y la distancia del punto P hacia el lado AC, claro, ya no puedo trazar una perpendicular por acá, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Prolongo el lado AC y trazo la perpendicular. La distancia del punto P hacia el lado AC me dice. Entonces, yo no voy a trazar la perpendicular por acá, pues, ¿no? No se puede. ¿Dónde hago la perpendicular? Prolongo el lado AC y trazo la perpendicular. Esa medida tiene que ser 6, por dato. Luego la distancia del punto P hacia el lado BC. Pues tampoco puedo trazar la perpendicular por acá. Entonces, ¿qué hago? Prolongo el lado BC y trazo la perpendicular desde P. Luego esa perpendicular dice la distancia es 8. Entonces esa perpendicular tiene que medir 8. ¿Qué me piden calcular? BP. Me piden calcular BP. Entonces, si observamos la bisectriz del ángulo exterior en A, ¿cierto? Esta es la bisectriz, este es el ángulo. Los lados del ángulo vendrían a ser, ¿quiénes? Este segmento, ¿no? Los lados del ángulo vendrían a ser este segmento que está por acá, ¿cierto? Y este otro que está por acá. Ellos son los lados del ángulo. La bisectriz, igualito, ¿no? La bisectriz sigue siendo AP. La bisectriz sigue siendo AP. El punto es el punto P. Y la distancia del punto a este lado es 6. Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer? Trazar la distancia del punto P hacia dónde. ¿Hacia dónde? En esta bisectriz, la distancia hacia dónde? Hacia el otro lado. ¿Quién es el otro lado? PA. Entonces, ¿qué debes trazar? La perpendicular. Trazas la perpendicular y por teorema, ¿cuánto mide esta perpendicular, chicos? ¿Cuánto mide esa perpendicular? 6. ¿De acuerdo? 6. Igualito que el otro problema, este 8 ingresa por acá, igualito con el otro problema, este 8 ingresa por acá, 8, 8, ¿no? Y el problema se terminó igualito, ¿no? Igualito, acá hay 6, acá hay 8, ¿cuánto tiene que ser la hipotenusa? Tiene que ser 10, ¿no? Igualito. Es el mismo problema, por si acaso, solamente que algunos lo han podido graficar por el otro lado, ¿no? Pero es el mismo problema, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio, a ver. El ejercicio 3. A ver, otro ejercicio. A ver, inténtalo. Muy bien. Tenemos la respuesta de Xiomara. Tenemos la respuesta de Jonathan. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces vamos a ver qué ocurre aquí en este problema, que ya está graficado, ¿no? A
A ver, vamos a darle 50 segundos más. ¿Me escuchan bien, no, muchachos? ¿Me escuchan correctamente, cierto? Sí, ¿verdad? Muy bien. Chicos, ¿me escuchan correctamente, verdad? Sí, profesor. Muchachos, muy bien, listo, gracias. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ir completando por acá este gráfico, vamos a ir completándolo, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Este tipo de datos hay que tener en cuenta lo siguiente. Mira, acá hay un dato importante, este de aquí, este de aquí. ¿Cómo nosotros empleamos este dato? ¿Cómo empleamos este dato? A ver, este dato lo empleamos de la siguiente forma. A los que están sumando siempre le damos variables. Si no lo conocemos ninguno, le damos variable a los dos, ¿no? Por ejemplo, a este AB le puedo poner una A este AC le puedo poner una B. Entonces lo llevo al gráfico, ¿no? AB vale A, BC vale B, ¿no? Ahí está. AB vale A, AC vale B. Entonces, ¿cuánto vale BQ? La suma, ¿ve? BQ, ¿cuánto vale? La suma A más B. Y lo coloco también aquí. A más B. Es así como yo debo utilizar, ¿no? Este dato de la suma, ¿ya? Dándole variables a los que están sumando, lo llevo al gráfico y luego, pues, utilizo el dato que me dan, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. A ver, resolvamos el ejercicio. Nuevamente, hacemos el gráfico por aquí en grande. Ahí está el gráfico. Ahí está el gráfico. Como nos piden calcular el valor de X, vamos a colocar los datos, ¿no? El dato habíamos dicho que él era A, por acá el otro que está aquí abajo era B, y toda esta longitud era A más B, ¿cierto? Dato del problema. Ahora, profesor, pero yo no veo aquí ninguna bisectriz. En los problemas, normalmente, cuando te aparece una bisectriz, automáticamente tú estás pensando en usar el teorema, ¿no? Por eso es que algunos problemitas no te ponen la bisectriz directamente, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer primero es encontrar la bisectriz. Para encontrar la bisectriz, en general, en todos los problemas, debemos llenar los ángulos, todos los ángulos que se puedan llenar. Por ejemplo, aquí hay un triángulo rectángulo ABC, triángulo rectángulo ABC. Y en ese triángulo rectángulo, usted rápidamente puede darse cuenta que si él es 40, el ángulo que está aquí, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el ángulo ABC? ¿Cuánto mide el ángulo ABC en el triángulo rectángulo? 50. ¿Correcto? Y lo colocamos por acá, 50 grados. Aquí en el punto B, muy bien, aquí en el punto B tenemos una línea recta que viene a ser, en este caso, la suma de las medidas de los ángulos, 180, ¿no? La suma de este 50 más este 80 más el ángulo que falta tiene que ser 180 porque es una línea recta, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo que falta? 50. 50 grados. 50 grados. Y al tener ahí 50 grados, prácticamente ya observamos la bisectriz. ¿Te das cuenta? Observamos la bisectriz. Así de sencillo. Observamos la bisectriz. Si tú observas la bisectriz, a ver, ¿quién es bisectriz? Ah, ya, es bisectriz BC. ¿De qué ángulo? Del ángulo ABQ. Mira, mira, es bisectriz BC del ángulo ABQ. En esa bisectriz BC del ángulo ABQ se ubica el punto C, justo se ubicó el punto C. Y desde el punto C se traza la perpendicular, que en este caso es la distancia del punto C hacia este lado. Esa perpendicular, ¿cuánto mide?
mide B. ¿Te das cuenta? La distancia del punto C ubicado en la bisectriz hacia este lado BA mide B. Entonces tú debes trazar la bisectriz desde C, perdón, ¿qué estoy hablando? La distancia desde C hacia el otro lado que es BQ. Entonces trazas por acá. La distancia desde C hacia BQ, ¿cierto? Inmediatamente dices, si la distancia desde C hacia este lado es B, por teorema, la distancia desde C hasta el otro lado, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que medir esta perpendicular? B. También tiene que medir B. ¿Y cuánto tiene que medir este otro segmento BN? A. A. Muy bien, ¿no? Entonces vamos llenando eso, ¿no? Colocamos la A, colocamos la B, ¿no? Colocamos, por ejemplo, aquí la A y colocamos aquí la B, ¿no? Bien. Y con esto terminó el problema. Terminó. Si BQ es A más B, pero aquí tengo A, ¿no? Si BQ, todo esto, desde B hasta Q, es A más B, pero acá tengo A, me falta un pedacito. ¿Cuánto tiene que ser? Tiene que ser B, ¿no? Colocas B, entonces NQ tiene que ser B, ¿no? Si él es A, él es B, porque todo es A más B por dato, no te olvides. Pero en este triángulo observamos un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Un triángulo rectángulo isósceles. En este triángulo rectángulo isósceles, es un triángulo conocido, el único triángulo rectángulo isósceles es el triángulo de 45 grados, ¿no? Entonces, si acá hay X, acá también tiene que haber X, el triángulo es rectángulo, entonces es evidente que la X tiene que medir 45 grados, tal como lo están diciendo por el chat, ¿no? 45 grados. Hasta ahí. Muy bien, Diego. Muy bien, Claudia. Nixon, Ceci, Carol. Muy bien. Hasta ahí. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Si todo está claro, entonces podemos continuar. Veamos por acá. Problema número 8. A ver, veamos por ahí ese ejercicio número 8. A ver. Muy bien. A ver, inténtalo. 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 Avanza. Te voy a dar un minuto más y luego avanzamos con el teorema de la mediatriz. Hacemos los ejemplos y terminamos la clase. El tema de hoy es un tema muy recurrente en los exámenes de admisión. Este capítulo de aplicaciones de la congruencia es muy recurrente, ¿ya? Sobre todo en el examen de San Marcos. En los últimos 5 años ha llegado este capítulo en aproximadamente 3 ocasiones, ¿ya? 3 ocasiones. Este capítulo lo asocian bastante con otros, ¿no? Lo asocian con cuadriláteros, lo asocian con semejanza, lo asocian con proporcionalidad. Este capítulo de aplicaciones de la congruencia es muy utilizado, ¿ya? Muy utilizado. Muy bien, entonces, por acá Jonathan, muy bien, Xiomara, muy bien, muy bien. A ver, entonces, vamos a darle 30 segundos más a tus compañeros, ¿ya? Vamos a darle 30 segundos más a tus compañeros, que también lo están resolviendo por aquí. A ver.
Correcto. Vamos a hacer la solución entonces del problemita número 8. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la bisectriz interior AF, ¿no? Tal que, aquí aparece, mira, un dato interesante, tal que AC es igual a AB más FC entre 2, ¿no? Mira, acá hay un dato de una suma. Nos piden calcular la medida del ángulo BCA. Entonces, nosotros inmediatamente realizamos nuestro gráfico, ¿no? Realizamos nuestro gráfico. Por aquí tenemos el triángulo ABC recto en B. Ahí tenemos nuestro triángulo ABC recto en B, ¿cierto? Se ha trazado la bisectriz interior AF. Se ha trazado la bisectriz interior AF. Ahí está. Bisectriz interior AF. El ángulo que nos piden es el ángulo BCA. Está por acá en C, en el vértice C. Ahí está la X. Pero los datos que tenemos son los siguientes. Este es el dato que tenemos. ¿Te acuerdas de este dato? Profesor, este dato es una suma. Me acaba de enseñar cómo hacemos esta suma. Claro, ¿no? ¿Qué te había dicho yo? ¿Qué te había dicho? Que a los sumandos le damos variable, ¿no? Por ejemplo, a este que está por acá, le ponemos, por ejemplo, una A. Profe, ¿y a él qué le pongo? Como es una fracción, cuando tienes una fracción, dale, por ejemplo, un doble, ¿no? Un valor doble, ¿no? Por ejemplo, a FC, ¿no? Por ejemplo, a FC, ponle 2B, por ejemplo, ¿no? Ponle 2B. Profe, ¿y por qué a FC le voy a poner 2B? Porque como tú lo vas a dividir entre 2, cuando tú 2B lo divides entre 2, te queda B nada más. ¿De acuerdo? Allá, o sea, mira, ve, FC le pongo 2 veces B. Le pongo 2 veces B. ¿De acuerdo? A B, ¿cuánto le puse? Le puse una A. Y ahora, ¿cuál es el dato? El dato es que AC, ¿cuánto es AC? AC tiene que ser A más B. Él tiene que ser A más B. ¿De acuerdo? Entonces, eso de ahí, muchachos, eso de aquí, esto de aquí, de utilizar, cuando yo tengo una fracción, utilizar, por ejemplo, ¿no? El doble o de repente el triple cuando se divide entre 3, ¿no? Ahí estaba dividido entre 2, ¿no? FC entre 2. De repente en algún momento te ponen FC entre 3, ¿no? O etcétera, ¿no? Entre 4, qué sé yo. Entonces tú trata de buscar un valor que sea solo una variable, ¿no? Para que no estés trabajando con fracciones. Para que no estés trabajando con fracciones. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, mira. Vuelvo a repetir. A B le voy a poner, mira, le voy a poner B. A B le pongo B. ¿Ya? Y a FC le voy a poner 2A. Ahí está, 2A. Entonces, ¿quién es AC? AC tiene que ser B más la mitad de 2A. ¿Cuánto es la mitad de 2A? La mitad de 2A es A. Entonces, AC es B más A. Coloco B más A. ¿Te das cuenta? Y evito trabajar con fracciones. Muy bien. Al tener la bisectriz AF, obsérvese que desde el punto F, la distancia hacia el lado AB está dada por este segmento. Repito, en el triángulo ABC se ha trazado la bisectriz y se ubicó el punto F. Desde el punto F, la distancia hasta este lado AB justo está dado por este segmento perpendicular. Esta es la distancia desde F hasta el lado AB. Entonces tú puedes trazar la distancia desde F hacia el lado AC. ¿Cómo trazas la distancia desde F hacia el lado AC? Bajas la perpendicular de esta manera. Entonces la distancia desde F hasta el lado AB, que es esta longitud, porque acá hay 90, es la perpendicular, esta longitud
tiene que ser igual a esta otra longitud. ¿De acuerdo? Claro, ellas dos son iguales. Si tú gustas, puedes igualarlo, ¿no? Si tú gustas, puedes decir, ¿no? Esta longitud, el de aquí, es igualito que él. Pero como no tenemos datos ahí, pasamos a la otra parte. La otra parte me decía que ellos dos también eran iguales. Entonces, ¿cuánto mide AH? AH. ¿Cuánto mide AH? B. Ujú. Correcto. AH mide B. Entonces colocamos B. Colocamos B. AH mide B. ¿No? Ahí está. Él mide B. Muy bien. Pero todo abajo, todo me dice que todo es B más A. Pero acá tengo B. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? A. Me falta una A. A. ¿Correcto? Me falta una A. Coloco entonces la A. La A que me falta lo coloco ahí. Bien. Profesor, y ahora veo que acá hay un triángulo rectángulo. Acá hay un triángulo rectángulo FHC, aquí. Este triángulo lo he visto en algún lugar. Es un triángulo notable, notable, ¿no? O sea, de uso frecuente, muy recurrente. Voy a hacerte recordar por acá. Te hago recordar que cuando tú tienes un triángulo donde la hipotenusa, triángulo rectángulo, ¿no? Donde la hipotenusa mide el doble de un cateto, fíjate que la hipotenusa mide 2A y un cateto mide A. La hipotenusa mide el doble de un cateto. Cuando la hipotenusa mide el doble de un cateto, los ángulos de ese triángulo se conocen. Uno es 30 y el otro es 60. ¿De acuerdo? Uno es 30 y el otro es 60. El ángulo que se opone al cateto que mide la mitad, el ángulo que se opone al cateto que mide la mitad siempre es 30. O sea, si la hipotenusa es 8, un cateto vendrá a ser 4. Al frente del 4 encontraré el 30. Si la hipotenusa es 6, un cateto tendrá que ser la mitad, 3. Entonces al frente del 3 estará el 30. Muy bien. A ver, acá tengo la hipotenusa 2A y acá está el cateto mitad. ¿Cuánto mide este ángulo que está por acá? 30. 30. 30 grados, ¿no? 30 grados. Y si él es 30, ¿cuánto mide el otro ángulo? 60. 60. 60 grados, ¿no? 60 grados sería la respuesta al ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, estos triangulitos que estamos viendo por ahí, ¿no? El triángulo de 3K, 4K, 5K, es para recordarlo. El triángulo de 45 grados también lo acabamos de ver con sus lados iguales, ¿no? Los catetos iguales. Y ahora este triángulo de 30 y 60, que también lo acabamos de ver. Esos triángulos no debemos de olvidarlos. Van a utilizarlos ustedes bastantes veces a partir de esta clase en adelante, ¿no? Muy bien. Jóvenes, entramos entonces a un segundo teorema, ¿no? Más conocido como el teorema de la mediatriz de un segmento. Teorema de la mediatriz de un segmento. Como ustedes ya conocen, la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a un segmento en su punto medio, ¿no? Eso es la definición de mediatriz, ¿sí o no? Ya hemos trabajado con mediatriz en el segundo tema, si no me equivoco, ¿no? Recuerda que la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio de un segmento. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas, sí o no? Muy bien. Entonces, ¿cuál será su teorema? Allá. Su teorema. El teorema de la mediatriz es de la siguiente forma. Todo punto de la mediatriz de un segmento, por supuesto, todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos del segmento. Por ejemplo, en este gráfico se muestra el segmento AB. En este gráfico se muestra el segmento AB.
y se muestra la mediatriz de ese segmento, que viene a ser la recta L. Fíjese que la recta L es mediatriz, 90, o sea, es perpendicular, y el punto M, mayúscula, es punto medio. Fíjate bien ahí. La recta L es mediatriz del segmento AB. Ya, ahora, ¿qué me dice el teorema? Que todo punto de esta recta mediatriz se encuentra a igual distancia de los extremos del segmento. Entonces, se ha ubicado arbitrariamente, o sea, de manera aleatoria, ¿no? El punto P, ¿no? El punto P pertenece a la mediatriz y se debe cumplir que la distancia del punto P al extremo A, o sea, la distancia de este punto hacia este otro punto, esa distancia es igual a la distancia del mismo punto P, pero al otro extremo. Fíjate, la distancia de P hasta A, unimos, trazamos el segmento para unir los puntos, y esa distancia mide L. La distancia de P a B, trazamos el segmento para unir los puntos, y ese segmento mide L. ¿De acuerdo? Si usted, por ejemplo, ubica otro punto, ¿no? Por ejemplo, ubica el punto, qué sé yo, el punto Q en dicha mediatriz, y usted traza las distancias hacia los extremos, traza QA, supongamos que esa distancia mide 3. Entonces, si usted traza la distancia hacia el otro extremo, ¿cuánto tiene que medir esa distancia? También 3. Eso es lo que me dice el teorema. Todo punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento. Entonces, nosotros debemos hacer eso. Ubicar una mediatriz, buscarla, y ubicar un punto de ella, un punto de la mediatriz, y trazar las distancias hacia los extremos del segmento. Cuando tú trazas las distancias, se va a cumplir que van a ser iguales. PA es igual a PB, ¿no? PA es igual a PB. Pero como PA es igual a PB, ¿qué tipo de triángulo se formó, jovencito? ¿Qué tipo de triángulo se formó ahí? Si L es L y L es L, triángulo isósceles. Entonces quiere decir que gracias al triángulo isósceles, también se pueden igualar este ángulo con este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes trabajan el teorema de la mediatriz, siempre van a obtener un triángulo isósceles y pueden igualar el ángulo en A y el ángulo en B, ¿no? Por el triángulo isósceles. No te olvides de eso. Además, también puedes igualar. Si acá es teta, podemos colocarle, por ejemplo, aquí beta. Beta, por ejemplo. Beta. Teta y beta suman 90. Acá también tendrá que ser beta. ¿Por qué? Porque teta y beta suman 90. Porque teta y beta suman 90. O sea que también esta mediatriz, la recta L, también es una bisectriz, mira, ve. ¿De acuerdo? ¿Te das cuenta? Entonces, eso pasa en el triángulo isósceles. Fíjate, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que en el triángulo isósceles, cuando yo trazo la altura, esa altura cae en el punto medio. ¿De acuerdo? Mira, ve, en el triángulo isósceles, cuando yo trazo la altura cae en el punto medio. Fíjate, ve, cae en el punto medio. Y esa altura también es bisectriz, beta, beta. ¿De acuerdo? Muy bien, se cumple esto que te estoy mencionando, se cumple en el triángulo isósceles y en el triángulo equilátero, ¿no? Esto último que te estoy mencionando, donde el triángulo isósceles, ¿no? Cuando tú ya tienes un triángulo isósceles, trazas la altura cae en el punto medio, cae en el punto medio, y también es una bisectriz, cuando ya tú sabes que el triángulo es isósceles, ¿no? ¿Cómo puedes formar un triángulo isósceles? De repente con el teorema de la mediatriz. Cuando tú tienes una mediatriz, agarras un punto
y unes con los extremos del segmento. Vamos a ver si me han entendido. Vamos a ver si me han entendido. Vamos a plantear este ejercicio. Número 2. A ver. Muy bien. Tenemos entonces, jóvenes, la respuesta de Xiomara, la respuesta de Jonathan. A ver. 3 raíz de 2 me dicen por acá. A ver el resto. ¿Qué opina el resto? A ver, dice. En un triángulo ABC, la medida del ángulo exterior en A es el triple de la medida del ángulo C, ¿no? Cuando no me dicen qué ángulo, o exterior o interior, siempre debemos interpretar el ángulo interior, pues, ¿no? Acá sí me especifican. Dice el ángulo exterior en A es el triple de la medida del ángulo C. El ángulo C tiene que ser obviamente interior, ¿ya? Entonces dice, la mediatriz del segmento AC intersecta al lado BC en el punto Q. La mediatriz del lado AC intersecta al lado BC en el punto Q, tal que el segmento QC mide 3 raíz de 2. Nos piden calcular la medida del lado AB. Entonces, para los que han hecho un gráfico, el gráfico es de esta manera. Para los que han hecho el gráfico es de esta forma. Fíjate que acá tienes el triángulo ABC, el ángulo exterior en A mide 3 alfa, y el ángulo interior en C mide alfa, ¿no? El triple, ¿no? El ángulo exterior en A mide el triple del ángulo C. ¿Te das cuenta? Ahora, ubica el lado AC. ¿Dónde está el lado AC? Acá está el lado AC. Ahí está el lado AC. Trázale la mediatriz, dice. Entonces, la mediatriz es una recta, ¿cierto? Una recta perpendicular en el punto medio. Ahí está. Esta recta es perpendicular al lado AC. Ahí está 90 grados. Justo en el punto medio, fíjate. En el punto medio. Y dice que esta mediatriz intersecta al lado BC en el punto Q. Acá está el punto Q. Tal que QC mide 3 raíz de 2. ¿Qué nos piden? Calcular AB. Antes de pasar a la solución del problema, ¿no? Antes de pasar a la solución del problema, muy bien, Carol. Antes de pasar a la solución del problema, quiero que me digas tú cuánto mide este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? A ver, dime. ¿Cuánto mide ese ángulo? 2 alfa, ¿no? 2 alfa. ¿Por qué mide 2 alfa, profesor? Porque 2 alfa más alfa, que está aquí abajo, 2 alfa más alfa, interior más interior, me tiene que dar el exterior, pues. Ah, ¿verdad, no? 1 más 2 es 3, claro. ¿Te das cuenta? Bien, profesor. Bien. Ahora, atendiendo a lo que hemos mencionado, si esta es una mediatriz del segmento AC, entonces por acá viene la pregunta. ¿Qué punto de esta mediatriz vamos a tomar? Para esta mediatriz del segmento AC, ¿qué punto vamos a tomar? Siempre el punto te lo da el gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos el punto Q.
y en el punto Q se ha unido con el extremo C. O sea, podemos afirmar que la distancia del punto Q hacia el extremo C, ¿cuánto es? 3 raíz de 2. Esa es la distancia. Si tú trazas la distancia del punto Q hacia el punto A, ¿cuánto tendrá que ser la distancia? También tendrá que ser 3 raíz de 2. Entonces, en el ejercicio hacemos ello. ¿Qué hacemos? Rápidamente decimos, trazamos la distancia de Q hasta A. Por teorema de la mediatriz, esa distancia tiene que ser 3 raíz de 2, ¿cierto? Como aquí es alfa, el triángulo que se forma es isósceles, este alfa que está por aquí, entra ahora acá, porque el triángulo que se forma es isósceles. Él es alfa y él es alfa. Como él es alfa y él es alfa, interior más interior me da el exterior. Interior más interior me da el exterior. ¿No? Si yo tengo aquí alfa y acá tengo alfa, la suma de los dos me da el exterior, 2 alfa. Pero aquí se observa un triángulo ¿de qué tipo? Casualidad de la vida, triángulo isósceles. Donde X se observa pues que vale 3 raíz de 2. ¿De acuerdo? Pero este es un ejemplo sencillo, ¿no? Un ejemplo fácil. Un ejemplo bastante sencillo. A ver, platiquemos otro ejercicio por acá. Platiquemos otro ejercicio por acá. A ver, por ejemplo, que sea este. A ver, el problema número 4. A ver, platiquemos este. A ver, el 4. A ver, grafícalo, inténtalo. Muy bien, Jonathan. Muy bien. Ve haciendo el problema 10, Jonathan. A ver, mientras tanto, dame un segundo, voy a poner tu examen. Después de este ejercicio, hacemos uno más y hacemos el examen. Vayan graficando, te voy a dar 2 minutos para que puedas hacer la solución del problema 4, ¿ya? Vamos. El problema 4, te comento, es una pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Esta pregunta ya ha venido en examen de admisión. Ajá, muy bien, Jonathan, muy bien. Exactamente, ¿no? Esta pregunta vino en la uni, ¿no? Justamente como estaba mencionando, es una pregunta de examen de admisión, ¿no? Muy bien. A ver, inténtalo. A ver, inténtalo. Algunos ya conocen su respuesta de memoria, ¿no? Como en el caso de Jonathan. Pero para algunos la pregunta es nueva. ¿Se podrá resolver fácilmente? A ver, fíjate. A ver, inténtalo. Pregunta sencilla, ojo, ¿ah? Mientras tanto voy a poner tu examen diario.
Muy bien, chicos, ya puse el examen, pero todavía no lo he habilitado, así que vamos a resolver esta pregunta, unos ejemplos más, y habilitamos el examen, ¿ya? A ver, mientras tanto, un voluntario que pueda leer, por favor, la pregunta 4, para luego yo hacer el gráfico. Un voluntario que pueda leer nomás la pregunta 4. Solamente lectura. A ver, vamos. Yo, profesor. Vamos. En un triángulo acutángulo ABC se cumple que la medida del ángulo ABC es igual a 3 veces la medida del ángulo ACB. Si la mediatriz de BC interseca la prolongación de la bisectriz interior BM en el punto P, entonces el mayor valor entero de la medida en grados hexagesimales del ángulo PCA es. Muy bien, buena lectura. Gracias, Sofía, excelente. Buena lectura. Entonces, tenemos por acá, jóvenes, el gráfico, lo voy a poner por aquí. A ver, tenemos el gráfico, un triángulo ABC. No me dicen qué tipo de triángulo es. Yo grafico un triángulo cualquiera. Voy a comenzar primero trazando la mediatriz. ¿De acuerdo? La mediatriz de este lado BC. Trazo la recta L, que es mediatriz de este lado BC. Repito, trazo la mediatriz L, perpendicular en el punto medio, de este lado BC. Pero dice que la mediatriz, ¿no? Dice que la mediatriz debe cortar, debe intersectar a la prolongación de la bisectriz interior trazada desde B. Entonces yo trazo la bisectriz interior desde B y la voy a prolongar, ¿no? Hasta que se corten. Claro, entonces trazo la bisectriz, ¿no? Que debería llegar hasta M nada más, pero como dice que deben cortarse, ¿no? Se corta en la prolongación y lo prolongo un poquito. Este tramo pequeñito es la prolongación. Y se van a cortar, ¿no? Muy bien. Vamos a poner que se cortan en el punto P, como indicaba, ¿no? Decía, la bisectriz interior trazada desde B intersecta en el punto P a la mediatriz de BC, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Profesor, no se olvide que esta línea de color rosada, ¿no? Es bisectriz. Bien, ¿qué nos piden? Nos piden calcular sabiendo que la medida de este ángulo, que está por aquí, ABC, el ángulo ABC, o sea, todo el ángulo B es el triple del ángulo en C. O sea, este angulito que está aquí, tú le puedes colocar, por ejemplo, alfa o teta ya, teta. Todo este angulito tendría que ser el triple, 3 teta. Pero si tú le vas a tomar bisectriz a ese ángulo, si tú le vas a trazar bisectriz a ese ángulo, ¿te conviene ponerle teta y 3 teta? ¿Te conviene? ¿Crees tú que te convenga? Si acá tú vas a trazarle bisectriz, él va a ser 3 teta medios. ¿Te conviene trabajar con esa fracción? O lo que haces es colocar aquí 2 teta. Si él es 2 teta, ¿cuánto sería el triple? ¿Cuánto sería el triple? ¿Cuánto sería el triple de 2 teta, chicos? Vamos. 6 teta. 6 teta, ¿no? Correcto. El triple sería 6 teta. Cuando tú le trazas la bisectriz, ¿cuánto tiene que ser cada angulito? 3 y 3. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, mejor trabajamos, profesor, colocándole, pues, 2 teta aquí o una variable, pero que sea multiplicada por 2, de tal manera que acá va a ser 6. Y cuando yo trazo la bisectriz, 3, 3. ¿De acuerdo? Para no trabajar con fracciones. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? ¿Te parece? Le colocamos 2 alfa. Entonces, por dato, el ángulo B tendría que ser 6 alfa. Todo el ángulo B tiene que ser 6 alfa por este dato. Pero como este es una bisectriz, él tendría que ser, pues, 3 alfa, ¿no? Bien, queda. Ahora, ¿qué me piden? Me piden calcular el máximo valor entero de la medida del ángulo PCA. Entonces, acá está P, acá está C, hay que unirlo
para encontrar el ángulo. PCA. ¿Cuál es el ángulo PCA? El que está por acá. PCA. X. Me piden calcular el mayor valor entero. Sabiendo, ¿no? Sabiendo, teniendo como dato que el triángulo ABC es acutángulo. Jóvenes, ¿qué cosa es un triángulo acutángulo? Aquel triángulo cuyos ángulos internos son... ¿De qué tipo? Acutángulo. Menores a 90. Menores que 90, ¿no? ¿Son agudos, sí o no? Menores que 90, agudos, claro. Eso lo hemos planteado en la primera clase, ¿cierto? Bien, profesor. Entonces tenga cuidado que el triángulo ABC es acutángulo, ¿ya? Eso es dato de problema. Dato de problema. Está escrito ahí. Pero nosotros, ¿cómo vamos a comenzar a resolver el problema? Observando la mediatriz. Acá está la mediatriz, que es la de color celeste. Mediatriz del segmento BC. Pregunta, por ser mediatriz del segmento BC y el punto P pertenecer a esa mediatriz, los segmentos PB y PC ¿son iguales o no son iguales? Por teorema de la mediatriz. PB y PC. ¿Son iguales o no son iguales? Dime. Dime. Por teorema de la mediatriz. Esta es la mediatriz. Y el punto es el punto P. Fíjate que este punto P se ha unido con el extremo B y con el extremo C. ¿Son iguales o no son iguales? Coméntame, dime. Sí, profesor. Sí son iguales. Si son iguales, entonces en este triángulo, como PB y PC son iguales por teorema de la mediatriz, ahí está, son iguales. Pregunta, si son iguales, ¿te acuerdas que se formaba el triángulo isósceles? Este ángulo mide ¿cuánto? 3 veces alfa. Entonces, este ángulo, ¿cuánto tiene que medir también? También tiene que medir 3 veces alfa. Joven, pero acá yo ya tengo 2. 2 alfa, fíjate. Entonces, ¿cuánto me falta? Para 3. Me falta una alfa. Claro, me falta una alfa. Entonces, quiere decir que esta X es igual ¿a quién? Es igual a alfa. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Repito. Como el triángulo es isósceles, acá es 3 alfa. El que está por acá también tiene que ser 3 alfa. Pero como él es 2, entonces me falta 1. Esta X tiene que ser alfa. X es igual a alfa. Profesor, si X es igual a alfa, entonces ya podemos trabajar en el triángulo acutángulo. Porque recuerda que el triángulo ABC era acutángulo. Y como el triángulo ABC era acutángulo, entonces este ángulo de 2 alfa, es menor que 90, Este ángulo de 6 alfa, es menor que 90, y este ángulo que está aquí, que no conocemos, también tiene que ser menor que 90. Porque el triángulo ABC, por dato del problema, era acutángulo. Entonces, como yo quiero el máximo valor entero, me voy a 6 alfa. Y digo, 6 alfa tiene que ser menor que 90. ¿Cierto? Como X es igual a alfa, en vez de alfa coloco el X. ¿Sí o no? Mira, ve. El 6 lo mando a dividir. Me quedará 90 entre 6. ¿Cuánto es 90 entre 6? 15. Alfa es menor que 15. Pero como alfa es igual a X, repito, simplemente digo X es menor que 15. Si X es menor que 15, ¿cuánto debe ser el máximo valor entero? Si X es menor que 15, ¿cuánto será el máximo valor entero? 14. Sería la respuesta al ejercicio. ¿De acuerdo? Sería la respuesta al ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Ninguna. Ok. Si nadie tiene ninguna pregunta, entonces pasamos por aquí a un último ejercicio. A ver el problema 10. A ver el problema 10. Muy bien. A ver el problema 10. Inténtalo. Ya está graficado, es un problema tipo DECO. Ya está graficado, es un problema tipo DECO. Sencillo nomás. ¿Ya? Sencillo. A ver, inténtalo. Un problema tipo DECO. Bien, resolvamos el ejercicio y luego pasamos al examen. Por si acaso, el examen ya está colocado, solamente falta activarlo. Ojo, estén atentos, agarren su hojita, su lapicero. Son preguntas muy sencillas. Bien, vamos a la pregunta número 10. ¿Alguien, por favor, puede leer la pregunta 10 voluntariamente? Muy bien. ¿Alguien puede leer la pregunta 10 voluntariamente? ¿Sí? ¿O tengo que designar a alguien? La pregunta está sencilla, es una pregunta sencilla, fácil. Yo, profesor. Muy bien, vamos. En un momento determinado de la tarde, 6 aves A, M, N, B, P y Q están ubicados en la parte superior e inferior de un puente. Como se muestra, se sabe que la distancia de A hasta M, de M a N y de N a B son 14 metros, 10 raíz cuadrada de 2 metros y 2 metros respectivamente. Si AP más QB es igual a PQ, calcule la medida del ángulo que formarán las aves A y B si vuelan en línea recta pasando por M y N respectivamente. Muy bien. Buena lectura, Sheila. Shay, está perfecto la lectura, ¿no? Entonces se entiende rápidamente que, en este caso, a ver, a los que han estado resolviendo el problema, ¿no? A los que han estado resolviendo el problema. A ver, ¿cuánto es, en este caso, cuánto es la medida de A hasta M?
La medida de A hasta M. ¿Cuánto es? 14, ¿cierto? 14. 14. La medida de M hasta N, ¿cuánto es? De M hasta N. 10 raíz 10, cuadrada de 2. 10 raíz cuadrada de 2. Muy bien, la distancia de N hasta B es 2, ¿no? Muy bien, 2. Muy bien, y además también nos dicen esto, ¿no? Nos dicen esto, ¿no? Si a L le pongo A y a L le pongo B, entonces ¿cuánto vale PQ? ¿Cuánto vale PQ? Toda esta longitud, ¿cuánto vale? A más B. A Más más B. B, ¿no? A más B. Esos son los datos que están puestos ahí. Ahora, ¿qué nos pide el problema? Bueno, nos pide que nosotros prolonguemos AM, que prolonguemos NB y que encontremos el ángulo que se forma, ¿no? Nada más. Entonces vamos a verlo por acá. Vamos a verlo por acá. A ver, chiquilines. A ver, nuevamente, ¿ah? 14, 10 raíz de 2, 2. Por acá tenemos una A, por acá tenemos una bebecita, ¿no? Y ya tú sabes que PQ es A más B, por si acaso, ¿ah? Tú sabes que PQ es A más B. No te olvides, PQ es A más B, por dato del problema. Lo que nos piden es, bueno, ¿no? Que prolonguemos AM, que prolonguemos BN y que encontremos el ángulo que se forma aquí arriba, ¿no? Entonces acá arriba le voy a poner el vértice R, ¿de acuerdo? De random. Y por aquí vamos a encontrar el ángulo que nos piden. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo encontramos esta X? Profesor, como acá tengo que PQ mide A más B, fíjese que acá tengo una altura. Si tan solo el punto P fuera punto medio de un segmento, o sea, de tal manera que esta A se repita por aquí, este segmento MP de amarillo sería una mediatriz. O sea, mira, repito, como PQ mide A más B por dato, yo puedo encontrar, por ejemplo, el punto L por aquí, con la condición de que PL mida A, ¿cierto? Con la condición de que PL mida A, claro. Si PL mide A, fíjate que MP sería mediatriz del segmento AL. ¿Sí o no? MP es perpendicular en el punto medio de AL. ¿Cierto? Ahora, si PQ mide A más B, acá tienes A. ¿Cuánto sería LQ? B. ¿Cuánto sería LQ? B, correcto. Entonces tendríamos también, ¿no? Si él mide B, tendríamos que NQ, ¿qué cosa viene a ser NQ? Para el segmento BL. NQ para el segmento BL. ¿Su qué cosa? Perpendicular en el punto medio. ¿Qué cosa? Media. Su mediatriz, ¿sí o no? Entonces, eso nos da la posibilidad de poder trabajar con la mediatriz. Por ejemplo, para la mediatriz MP del segmento AL, fíjate, la distancia desde este punto M hasta el extremo A es 14. Entonces, ¿tú hacia dónde llevarías este 14? Esta distancia de este punto M al extremo A es 14. ¿Dónde llevas el 14? Desde M al extremo L, al otro extremo. Muy bien. ¿Cuánto tiene que medir esa distancia? 14. Coloca 14 ahí. Muy bien. Además, no te olvides que acá se forma un triángulo isósceles. Si tú a él le pones alfa, este alfa tiene que entrar acá. A ver, igualito, igualito. A ver, ahora por acá, ahora por acá. Tenemos el punto N. La distancia de N hasta el punto B, hasta el extremo B, es 2. ¿Quién más tiene que ser 2? Al toque. ¿Quién más NL. tiene? NL. Colocamos entonces 2 por aquí. Pero no te olvides que acá también es un triángulo isósceles. Podemos colocar ángulos iguales, ¿no? Teta, teta, por ejemplo. Bien, bien. Profesor, ¿y qué ocurrió aquí? Para los que no se han dado cuenta, acá se forma un triángulo. 2, 14 y 10 raíz de 2, ¿no? Este triángulo que está aquí en el medio. Profe, ¿y qué ocurre con este triángulo?
ocurre en este triángulo algo muy interesante, que 14 al cuadrado más 2 al cuadrado me tiene que dar 10 raíz de 2 elevado al cuadrado. Esto que está aquí, ¿les trae recuerdos o no? ¿Cumple o no cumple? A ver, fíjate si es verdad o no es verdad. A ver, 10 raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 200. ¿Sí o no? 14 al cuadrado, ¿cuánto es? 196. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Es verdad, profesor. Esto que está acá es verdura. Es verdad. Ya lo comprobamos. ¿Verdad? Pero este teorema que hemos puesto aquí, ¿qué teorema es? ¿Teorema de quién? ¿Teorema de quién? Este de acá. Pitágoras, ¿sí o no? Pitágoras. ¿Y en qué triángulo se cumple Pitágoras? ¿En qué triángulo se cumple Pitágoras? Triángulo rectángulo. Claro, si este es Pitágoras, este quiere decir que es un triángulo rectángulo. ¿Y dónde iba el 90? Frente al lado mayor. Frente al lado mayor. ¿Dónde iba el 90? Frente al lado mayor. Entonces, en este triángulo, ¿dónde va el 90? Frente a 10 raíz de 2. 10 raíz de 2 es el mayor, por si acaso. ¿Ah? 10 por raíz de 2. Raíz de 2 es 1,41. Multiplica esto, te va a salir más de 14. ¿Ya? Por si acaso. 10 raíz de 2 es el mayor. El 90 está frente a 10 raíz de 2. Claro. Como el triángulo MNL cumple el teorema de Pitágoras, es un triángulo rectángulo. Entonces, quiere decir que acá al frente de él está el ángulo de 90. Si aquí está el ángulo de 90, en el punto L, ¿cuánto es alfa más teta? En el punto L, ¿cuánto es alfa más teta? 90. 90, claro. Alfa más teta es 90. Muy bien, alfa más teta es 90. Pero si alfa más teta es 90, en el triángulo grande, acá tienes alfa y acá tienes teta. Los dos suman 90. Alfa y teta suman 90. ¿Cuánto tiene que ser la X? 90. 90 grados también. Solución del ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Este fue un ejercicio que lo vi en la CEPRE San Marcos, si no me equivoco, ¿no? Lo vi en la CEPRE y, bueno, quise compartirlo con ustedes. Bueno, ahí tenemos, jóvenes, el examen ya activo. Por favor, ya hay 2 estudiantes que lo han resuelto. Me imagino que lo han resuelto bien, ¿no? Vayan, por favor, a dar su examen. Vayan, por favor, a dar su examen. Con esto hemos terminado la clase, ¿no? Por ahí les he dejado algunas otras propiedades. Por ahí les he dejado algunas otras propiedades que de repente, pues, ustedes pueden utilizarlas también a la hora de afrontar algún ejercicio, ¿no? Pero no es muy necesario o no son muy necesarias acordarnos de las propiedades en este capítulo. ¿Ya? Voy a ponerte el enlace en el chat. Ahí está, el enlace está en el chat. ¿Listo? A ver si me acompañas a dar tu examen. Voy a compartir mi pantalla del examen, ¿ya? Para que veas que está fácil. Aquí está. Mira, es el examen número 5, por si acaso. Ah, no sé por qué me ha salido 4 a mí. Ah, a ver, vamos a corregirlo acá. 5, ya. Es el examen número 5, por si acaso. ¿Ah? A ver, ¿por qué no se aceptan? A ver, dame un segundo. Ah, ya. Ah, vamos a ponerlo 15 minutos, ¿ya? Hasta las 9:45, ¿ah? Ojo, ¿ah? Hasta las 9:45, ¿ah? Ya está. Hasta las 9:45, ¿ah? Ojito. Hasta las 9:45. ¿Ya? Hasta las 9:45. Mira, la pregunta 1, mira, facilito, mira, creo que lo acabamos de hacer, ¿no? Ya, algo muy facilito, ¿sí o no? Ya, resuélvelo. Muy bien. La pregunta 2, también lo hemos hecho, teorema de la bisectriz. Y la pregunta 3 es una pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Ya? La pregunta 3, pregunta de examen de admisión de San Marcos. Está facilito. Está facilito. ¿Ya? Bien. Chicos, los dejo entonces 15 minutos con el examen, hasta las 9:45 pueden darlo. Sería bastante provechoso que lo puedan dar todos y puedan sacar buena nota. Conmigo estamos encontrándonos en el Full Práctica, seguramente el día de mañana o pasado.
estamos dejando la clase ahí si no hay ninguna duda. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, practiquen, resuelvan. Dejo las diapositivas ahorita mismo en su clase, en su material, ¿no? En su material de teoría, ¿ya? En su carpeta. Cuídense, por favor, resuelvan el examen, es obligatorio, ¿ya? Es obligatorio. El examen es una prueba, ¿no? Que, en realidad yo no le llamaría examen, es una prueba nada más para que ustedes midan si han entendido o no. Bien, nos vemos chicos, cuídense, gracias. Chao, chao.